Familia, hoy quiero hablar contigo sobre entrando a la luz. La semana pasada estuvimos viendo allá en el capítulo 18 de Primera de Reyes cómo Dios usa al profeta Elías para tener victoria sobre una de las batallas tal vez más épicas en toda la Biblia. La historia nos dice que en aquel entonces había un rey de Israel, él se llamaba Acab. Él se casa con Jezabel, una persona que viene a Israel de otro país, y con ella se trae sus creencias, se trae sus profetas paganos, sus profetas falsos. Y llega un momento que Dios le habla a Elías para que él limpie casas, si podemos decir así. Y en este encuentro que tiene Elías con 850 profetas falsos que había traído Acab y Jezabel, tienen este encuentro y Dios derrota a través de Elías a esos profetas. Y después vimos cómo llega la amenaza de Jezabel a Elías y le manda decir a través de un mensajero allá en Primera de Reyes capítulo 19 del versículo 1 al 5, y le manda decir que así como tú mataste a mis profetas, para mañana a estas horas voy a enviar a alguien que haga lo mismo contigo. Y él entra en un miedo que corre de donde él estaba y va y se esconde en el desierto. Va y se esconde ahí porque él piensa que está fuera del alcance de la corona, es decir, donde ya no sabe dónde se encuentra él, donde no sabe Acab o Jezabel dónde se encuentra. Y está bien porque se está escondiendo, pero está mal porque se encuentra en alto riesgo. Porque ahora Elías se encuentra solo y se encuentra bajo este temor, esta nube oscura que está sobre él por la amenaza que dijo esta reina en su contra. Ahora tú y yo sabemos la historia, la podemos leer del principio al final, y a lo mejor podemos decir: Elías, o si estuviéramos ahí le hubiéramos dicho: Elías, ¿de qué te preocupas si Dios está contigo? Pues muy fácil, porque tú y yo podemos leer la historia, pero él estaba viviendo en ese momento, él no sabía el final. Y lo otro es muy cierto, que después de una gran victoria, o decir, después de un momento muy alto en su vida, podemos ver que inmediatamente él entra en un momento muy bajo en su vida, en aquel valle. Y te lo dije la semana pasada y te lo digo una vez más hoy: solo porque somos cristianos no quiere decir que somos inmunes a la depresión, a la ansiedad, al miedo. Somos seres de carne y hueso, sí, somos seres espirituales, pero depende a qué alimentas más, determina qué es lo que va a ser más fuerte en ti. No es decir que Elías fue una persona débil, pero en el momento él estaba cansado, él estaba agotado y se creó por lo que otros estaban diciendo de él. Y hoy quiero hablar contigo sobre qué es lo que él hizo para poder salir de aquella cueva y entrar a la luz. ¿Estás conmigo? Y la palabra dice en Primera de Reyes capítulo 19 versículos 5 al 8: luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Si no has comido, como que se te hace agua la boca. Comió y bebió y volvió a acostarse. Por eso en México es muy popular la siesta de 2 horas después de la comida. Es bíblico, ¿eh? Dile a tu patrón que es bíblico que tú deseas eso en tu trabajo. Versículo 7: el ángel del Señor regresó y tocándolo le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Elías se levantó y comió y bebió. Una vez fortalecido por aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Y aquí podemos ver que fue su pasión por el Señor que lo puso en riesgo. O sea, él estaba trabajando tanto, no en cosas malas, en cosas de Dios, pero estaba trabajando tanto que se desgastó. Y muchas veces aquellos que están deprimidos y luchando, no es por desobediencia. Mamá, papá, te estoy hablando a ti. A lo mejor dentro de tu rol actual tú te estás desarrollando mucho ahí, tú estás aplicándote mucho ahí, pero te sientes agotado y a lo mejor te pones a cuestionar si lo que estás haciendo es lo que debe de hacer.
o si en realidad Dios está contigo. Entonces la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo podemos tomar pasos hacia la luz? Bueno, qué bueno que me preguntas porque te lo voy a decir. Y una observación que podemos hacer a través de la vida de Elías es cuídate de ti mismo. Porque muchos sabemos cuidar a los demás, pero nos descuidamos a nosotros mismos. La verdad es esto: si alguien está comiendo, es porque alguien está sirviendo. Muchas veces la persona que está sirviendo siempre está sirviendo y nadie le sirve a esa persona. Y de pronto el enemigo de su alma viene y le empieza a sembrar pensamientos negativos que le llevan a una emoción, y esa emoción negativa los lleva tal vez a una acción o reacción negativa. Debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Aquí vemos que el ángel desciende y primero que nada él viene y ayuda a Elías donde necesitaba ayuda en ese momento, y era una necesidad física. Él le da de comer y le da de beber. Y ahora fíjate, después le dice una buena siesta. Después viene el ángel y le despierta una vez más y le dice, ¿sabes qué? Come otra vez. Y después una buena siesta. O sea que saliendo de aquí tú le vas a decir a tu cónyuge, es bíblico, vamos a comer y nos vamos a dormir un buen rato. Y viejo, ¿qué voy a hacer después que te despiertes? Pues voy a echarme otro taquito y me voy a echarme otro sueñito. Es bíblico. Entonces tienen ustedes permiso de hacer eso. Hebreos 4:10 nos dice esto: porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Si tú y yo regresamos a Génesis, que es el primer libro de tu Biblia, tú vas a leer cómo Dios en 6 días hace toda la creación aún al hombre. Y en el séptimo día es el día del reposo, es decir, Dios descansa. La pregunta entonces que hacen unos es, ¿a poco Dios se cansa? No, Dios es omnipotente, pero Dios nos estaba dejando un modelo de vivir. 6 días trabajas, 1 día descansas. Aunque unos han invertido esos números, descansan 6 días y trabajan nada más 1. No, trabajamos 6 y solamente vamos a descansar 1. Yo recuerdo hace muchísimos años, trabajé en una agencia de automóviles, vendiendo carros. Y me acuerdo que un día me tocó un buen cliente y le vendí un vehículo. Me quedé muy sorprendido porque él escribió un cheque por el precio completo del vehículo, no tuvo que financiarlo. Un señor de muchos bienes. Y recuerdo que pasaron meses y él regresa a hacerle un servicio a su vehículo y yo corriendo para ir para acá, tratando de ganarme el peso del día, ¿verdad? Y recuerdo muy bien que él traía una bolsita con él y me dice, vengo a hacerle servicio a mi vehículo. Y digo, sí, cómo no, y deme sus llaves, ahorita voy. Y me hace una pregunta y me dice, ¿ya comiste? Digo, no he comido. Porque para mí en aquellos días el comer era un lujo, solo si te permitía el tiempo. ¿Por qué? Porque estaba tan ocupado yo de ganarme un poquito de dinero en esas ventas, ¿verdad? Que no quería que se me fuera ningún cliente. Y entonces él me dice, no, siéntate. Dice, ¿amas a tu cuerpo? Y le digo, pues sí. Dice, ¿amas tus pies? Pues sí. Dice, es que lo debes de amar tu cuerpo y debes de amar a tus pies. Porque si tus pies no funcionan, tu cuerpo no funciona. ¿Y cómo vas a ganar dinero? Siéntate y come. Eso no se me ha olvidado, familia. Entonces cuando me siento cansado, déjame te digo, cancelo mis actividades de la tarde y me voy a la casa, me duermo un ratito y como. Haz lo mismo. Excepto que si te cuesta el trabajo no lo hagas, aguántate, cuando salgas del trabajo vas a tu casa y haces eso. Pero mira, lo que te estoy tratando de decir es esto, que si no le das tu prioridad a tu vida, alguien más lo hará por ti. Tu patrón, aquellas cosas. Y no digo que debemos descuidar el trabajo, no digo eso. Pero muchas veces nos dan la opción de tomar más horas o no, nos dan la opción de hacer ciertas cosas o no, y está bien muchas veces decir no. Acuérdate de esto, porque por cada sí del que te comprometas hay un no que estás haciendo. Por cada sí que dices allá, tal vez estás poniendo en espera a alguien más, a lo mejor tu propia salud. Entonces cuida de ella. El salmista diría esto: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Por cada sí hay un no, por cada no hay un sí. ¿A qué le estás diciendo sí y a qué le estás diciendo no? Porque a veces nada es lo mejor que puedes estar haciendo. Porque el hacer nada es hacer algo, es descansar, es reposar.
Es como tu celular. Cuando no tiene batería, pues no sirve. Igual tú, en vez de te acaba la batería, entonces conéctate para que una vez más puedas estar lleno. ¿Estás conmigo? Elías, aún fortalecido, pero él no había superado esa desesperación que él estaba sintiendo. 1 Reyes 19 nos dice: ahí pasó la noche en una cueva. Más tarde, la palabra del Señor vino a él. ¿Qué haces aquí, Elías?, le preguntó. Me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso, respondió él. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas los han matado a filo de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quiero matarme a mí también. El Señor le ordenó: sal y preséntate ante mí en la montaña, porque estoy a punto de pasar por ahí. Como heraldo del Señor vino un viento recio, tan violento que partió las montañas e hizo añicos de las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego vino un suave murmullo, un susurro. Y esto nos lleva a que Dios quería que Elías experimentara la presencia de Dios. Y él le dice: tienes que hacer esto, tienes que ponerte a la orilla de la cueva. Cuando nosotros tenemos tiempo de adoración y de alabanza en los cantos, no sé si te has dado cuenta, muchas veces vienes con ciertas cargas, pero al tú estar cantando esa letra, de pronto es lo que tú estabas sintiendo pero no podías expresar en palabra, y de pronto lo estás cantando y dices: esto es lo que estaba sintiendo, pero no sabía cómo expresarlo. Muchas veces Dios está en ese susurro, en esos momentos silencios. Sabes que Salmos 46 dice eso: quédense quietos y reconozcan que soy Dios. Muchas veces tal vez buscamos a Dios en lo dinámico, y te voy a ser sincero, eso me pasó a mí cuando de nuevo en la fe estuve asistiendo en una iglesia muy dinámica en la música y en muchas otras cosas. Y recuerdo que después me mudé a otro lugar y ahí encontré una iglesia local, y era una iglesia pequeña. Y en esa iglesia pequeña me acuerdo que los cantos eran un himnario. ¿Cuántos recuerdan los himnarios? ¿Sí? Y sacábamos el himnario rojo y de pronto se paraba una hermana y decía en una voz angélica: podemos cantar el canto 157. Y con esa misma voz a todo lo que daba. Y así se acostumbraba en esa iglesia. Y estando yo en esa iglesia, me acuerdo, te soy sincero, y oren por mí porque soy un pecador, los estaba juzgando en mi mente. Pero ¿cuánto sabes que si los juzgas en la mente ya estás pecando, no? Muchas veces decimos: ay, ya me decía algo, pero pues no, mi respeto a Dios. Mira, Dios ya sabe lo que estás pensando. Entonces me acuerdo que en esa iglesia yo decía: Dios, es que esta gente está muy apagada, no te conocen. Y de pronto sentí la convicción del Espíritu Santo. ¿Y quién te dice que tienes que estar grite y grite y brinque y brinque para que yo esté en tu corazón? Y allí aprendí, en esa iglesia pequeñita, aun cuando uno está cantando a capela, ahí está la presencia del Señor. En esa iglesia entendí yo lo que escribió el salmista: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo creo que fue una de las lecciones más valiosas que yo he aprendido en mi vida, que Dios está ahí también en lo silencio. El salmista diría esto: cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable. Cuando volteaba hacia los lados y veía todo lo que estaba pasando en mi vida, esto se me hacía insoportable. Versículo 17: hasta que entré en el santuario de Dios. Hay una orden divina que muchas veces nosotros nos saltamos. Cuando tú y yo podemos experimentar la presencia de Dios, y muchas veces puede ser a través de un canto, podemos una vez más alinear nuestros pensamientos y recordar que Dios es primero. Si no tienes una lista de cantos tal vez que te pueden ayudar a poder experimentar la presencia de Dios, te recomiendo que lo hagas. Yo tengo varias listas de cantos, ¿verdad? Tengo una lista cuando en realidad quiero estar en la presencia de Dios porque quiero poner o estar en un tiempo de oración, y son unos cantos muy hermosos.
unos cantos que me regresan y me pongo a pensar cuando primero vine a los pies de Cristo. Y me encantan esos cantos. Y hay unos cantos un poquito más movidos, como cuando estoy en el gimnasio, estoy corriendo, ¿verdad? También cristianos, pero con un ritmo más rápido. Y también puedo experimentar la presencia de Dios ahí, pero a otro ritmo. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿O nada más soy yo el único? ¿No? Bueno. Después del suave murmullo dice la palabra esto: cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto y saliendo se puso a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: me consume mi amor por ti, Señor Dios Todopoderoso. Los israelitas han rechazado tu pacto, han derribado tus altares y a los profetas los han matado a fila de espada. Yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quiero matarme a mí también. Qué dramático aquí. Pero lo que había pasado con Elías es que él había perdido la confianza. Él estaba tan agotado que la palabra de Dios estaba muy apartada de su pensar. Él se estaba guiando más por lo que otras personas, las amenazas del mundo, que lo que Dios había puesto en su corazón. Y cuando él perdió su confianza, él también perdió su identidad. Se le olvidó que él era profeta de Dios, portavoz de Dios. Y alguien aquí tiene que escuchar eso. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios. Que no se te olvide esto. No te guíes por lo que otra gente diga de ti. Pero eso es importante, saber quién eres en Dios. Porque el mundo va a tratar de derribarte, va a tratar de destruir lo que Dios quiere para ti. La depresión se dice que va en aumento. Y uno de los resultados es que millones de personas se están preguntando quién son, su identidad, especialmente los jóvenes. Padres, déjame te digo algo. Si le vas a heredar algo a tus hijos, si les vas a dejar un buen legado, que sea de palabras que los afirman, palabras que los edifican. No pienses que solamente porque se lo dijiste una vez cuando cumplió su primer año, que él debe de saber. Recuérdeles a tus hijos esas cosas. Y a lo mejor te dice: Darío, pero yo no crecí en ese tipo de ambiente. Bueno, ¿por qué no creas tu propio ambiente en tu casa? No solamente porque nuestros padres lo hicieron de esa manera quiere decir que eso fue lo correcto. Pregúntale a Dios qué tipo de padre, qué tipo de madre debes de hacer, y es lo que debes de hacer tú en tu vida. Nuestros hijos lo necesitan hoy más que nunca. Que te escuchen más a ti, que estén escuchando, que estén viendo lo que ese teléfono dice de ellos. Porque déjame, te digo, si tú no inviertes en tus hijos, alguien más lo va a hacer por ti y no te va a gustar lo que van a invertir en ellos. Amén. Nadie puede. Y para los mayores que estamos aquí, déjame te digo que nadie puede hacerte sentir inferior sin tu consentimiento. No te pueden robar el gozo que Dios te ha depositado en tu corazón. Está en ti darles permiso, tal vez quitártelo, pero no se los des. Cree lo que Dios tiene que decir sobre ti y no lo que el mundo. A Elías se le olvidó su identidad en Dios, se le olvidó su propósito en Dios. ¿Por qué? Porque él siguió por lo que el mundo estaba diciendo de él. Y el versículo 15 dice: el Señor le dijo: regresa por el mismo camino y ve al desierto de Damasco. Cuando llegues allá, unge a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. Unge también a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mohala, para que te suceda como profeta. Jehú dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Hazael, y Eliseo dará muerte a cualquiera que escape de la espada de Jehú. Sin embargo, yo preservaré a 7,000 israelitas que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Y Dios le dice: te acabas de quejar bastantito que tú eres el único. Déjame te digo que no eres el único. No dice aquí, pero mi interpretación: no seas tan dramático, Elías. Yo todavía soy Dios y estoy en control. Y para que sepas, hay otros 7,000 que yo voy a usar también para que te ayuden en esto. O sea que no eres el único. Muchas veces el enemigo de tu alma te quiere sembrar una mentira. Que si alguien conoce lo que tú has hecho, que si alguien supiera, que mejor sería si tú no existieras. Esa es mentira.
Dios te ama, tu familia te ama. Y Dios es un Dios de segundas oportunidades. No te guíes por lo que dice el mundo, guíate por lo que dice la palabra. Y creo que por eso muchos batallan con la identidad, porque se basan más por lo que dice el mundo que lo que dice la palabra de Dios. Por eso hay que enseñarnos a nosotros, hay que alimentarnos, pero también enseñar a nuestros hijos sobre lo que dice la palabra. O sea que no te quedes estancado tampoco en el pasado. Si en el pasado no hiciste las cosas bien, eso es muy el pasado. Voltea la página y empieza a escribir con la ayuda de Dios un capítulo nuevo. ¿Estás conmigo? Proverbios 29 dice esto: porque sin visión el pueblo perece. Si no sabes quién eres y el propósito que Dios ha puesto en ti, el pueblo perece. No vas a saber ni qué dirección correr. 2 Corintios 4 nos dice esto: por tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, es decir, que nosotros que estamos aumentando en edad nos estamos haciendo más maduros. No más viejos, más maduros. Por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Cuando tú descubres tu propósito, y fíjate, esto nos dicen psicólogos seculares, y ellos están de acuerdo en esto, que cuando no hay nada mejor que descubrir tu propósito, porque ahora ya sabes a qué correr, ya sabes qué meta, o ya sabes qué es lo que te da energía o pasión para la vida, pero tienes que descubrir eso. Y es algo que Dios hace aquí con Elías, cuando le dice: regresa por el mismo camino. ¿Y por qué le dijo esto? Porque él había pasado por Bersabé. En Bersabé es donde años antes, Elías había recibido su llamado de Dios, ese pacto en el que había entrado con Dios. Y Dios le dice: regresa, es decir, regresa a tu primer amor, porque cuando tú llegues a aquel lugar, una vez más vas a ser recordado de lo que Dios te ha llamado a hacer. Regresa esas cosas, descubre tu propósito y ten algo por lo que vivir. En pocas palabras le dice Dios a Elías. Y el versículo 19 de Primera de Reyes 19 nos dice esto: Elías salió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Había 12 yuntas de bueyes en fila, y él mismo conducía la última. Elías pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. La semana pasada hablábamos de que muchas veces personas pueden entrar a la depresión, o cosas que contribuyen para que la gente entre a esa depresión es que se desconectan de otras personas de la comunidad, conexiones perdidas. Y aquí creo yo que al Elías ponerle su manto a Eliseo, una vez más se está reconectando con una comunidad, porque le está diciendo a Eliseo: tú vas a ser mi aprendiz, lo que yo sé y lo que yo conozco de Dios te lo voy a compartir a ti. Y ahora Elías no iba a caminar solo, sino que iba a caminar con Eliseo. Reconéctate con la comunidad, reconéctate. Qué bueno que estás aquí, porque ojalá que aquí encuentres ese apoyo, ese amor incondicional que el mundo tal vez no te ofrece. Temprano estuve orando con una persona que me dice que algo trágico pasó en su vida en el año 2018, y me dice que por 3 años él estaba acudiendo a psicólogos. Mis respetos para los psicólogos, porque hay cierta depresión que solo un profesional, un médico, la medicina te puede ayudar. Pero recuerda que aparte de ser seres físicos, también somos seres espirituales. Y este joven me decía, un adulto joven, me decía: por 3 años he estado tratando de lidiar con esto, pero no supero. En realidad estoy peor. Y podía ver en él que había una desconexión en su espíritu, porque dentro de la psicología secular buscaba tal vez una solución, y la solución es que él había perdido su identidad en Cristo.
Y hasta que no se conectara a eso una vez más, él podía encontrar alivio. Oramos y al terminar la oración, su rostro se veía diferente. Estaba su papá presente con él y de sus propios labios su papá le pide al papá perdón porque había caído en alcoholismo y en otras cosas. Y me encantó lo que estaba viendo, porque estaba viendo el desarrollo de un varón delante de mis ojos. Y él y su papá se dieron aquel abrazo y salieron caminando juntos. Reconéctate con la comunidad. Reconéctate tal vez con un familiar del cual te has desconectado. Y déjame te digo, es muy posible que a lo mejor estés conectado con personas que te debes de desconectar. Porque si hay personas en tu vida que no te están bendiciendo o no están edificando tu vida, solamente te están destruyendo. Y cuidado, cuidado. Se dice que muéstrame tus amigos y te mostraré tu futuro. Algunos también dicen, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Al comienzo de la historia, allí en Primera de Reyes, capítulo 19, vemos como Elías está completamente agotado, desanimado y deseando morir. Y el Señor es fiel. Y te fijas en los pasajes que compartimos que cuando Elías estaba desahogando, Dios le permite desahogarse, pero Dios no aborda todos los problemas que tenía Elías. Es decir, Dios no se gancha, Dios no se mete en esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque sus problemas no eran su problema. Muchas veces tú llegas a la casa, es muy posible, tu mascota, ya sea un gato o un perro, se te atraviesa y le das un patín. Y no a los que tienen llantas, no, con el casquillo de tu bota le das un patín. ¿Y qué culpa tiene ese animal que tú vengas frustrado y cansado porque te fue mal en el trabajo? El animal no es el problema. Es que traes algo dentro de ti y no sabes cómo lidiar con esa emoción. No sabes cómo lidiar con esa presión. Y es lo que estaba pasando aquí con Elías. Y Dios es tan misericordioso, lleno de amor y de gracia, le envía un ángel y ve sus necesidades. Y en ese momento él estaba cansado, pero también tenía mucha hambre, y le da de comer y le da también de tomar. Se despierta y una vez más le da de comer y le da de tomar. ¿Y por qué te repito esto? Solamente para recordarte que Dios te ama. Dios te ama y Él ve exactamente la necesidad que tú tienes. Y como un Dios que te ama, que está orgulloso de ti, Él extiende sus brazos, te cubre con ellos y te quiere recibir. Y te quiere alimentar y te quiere rehidratar. Y te quiere una vez más recordar el propósito por cual Él te hizo, para que tú sigas así corriendo hacia adelante. Yo recuerdo que antes de servir en la iglesia, yo estaba trabajando en otro lugar y me encantaba trabajar ahí. Y me acuerdo que yo decía, Dios, ese escritorio, este es mi púlpito. Y a cualquier persona que me permitía compartirle de Dios, le compartía de Dios. ¿Por qué te comparto esto? No tienes que trabajar en la iglesia para ser un portavoz de Dios. Cristo mismo nos dijo que tú puedes ser sal y luz ahí donde estás sirviendo, en tu comunidad. ¿Y por qué te digo esto? Porque te quiero animar. La vida es más que solamente ganar un poco de plata y pagar tus utilidades cada mes. No, la vida ojalá que tú la puedas ver a través de ojos eternos, para que hoy en este día que tú permitas que Dios te use como un conducto para causar olas eternas, olas que van a hacer una diferencia no solamente en tu vida, pero en la vida de generaciones que todavía tal vez no han nacido, pero que van a ser diferentes por como tú impactaste a este mundo. ¿Lo crees, iglesia? ¿Lo recibes? Qué bueno. Gracias por escuchar este mensaje. Te invitamos a escuchar los próximos en www.palmvalleychurch.com.